Iniciamos la mesa redonda retos y limitaciones para el desarrollo y mantenimiento de gemelos digitales en la cadena de valor de la industria turística. La interoperabilidad entre empresas privadas y administraciones públicas. Los gemelos digitales, que se ha hablado, ya todos lo conocéis, ¿no? Voy a saltarme algunos párrafos. Sin embargo, desarrollar y mantener estos ecosistemas digitales plantea retos importantes. La interoperabilidad entre fuentes de datos públicos y privados, la calidad y actualización constante de la información y la gobernanza de los datos, la veracidad de ellos o la protección de la privacidad de los usuarios. Pero para profundizar en estos aspectos, hoy nos acompañan representantes de diferentes ámbitos que trabajan a diario con grandes volúmenes de datos y conocen bien los retos de su gestión e integración. Marco Mendoza, de True World, empresa que desarrolla soluciones basadas en datos para medir y reducir el impacto ambiental y especialmente analiza el impacto en el territorio y en el cambio climático, que antes me ha lanzado un guante, me ha dicho que hay que ser valiente. Yo creo que para lanzar este evento, que ha sido un éxito, la verdad, hay que ser valiente. Retomando lo que ha comentado antes Bárbara, ¿no? De lanzar una mesa de gobierno del dato donde respondan las administraciones y todos estemos internamente, ¿no? Coordinados, es de valientes, y sobre todo lanzar este proyecto súper ambicioso por parte del gobierno es valiente, ¿no? Ya te contaré cuántas personas me he pegado para que esto saliera adelante. Tenemos a Bárbara Barceló, de Libestat, Instituto de Estadística de las Islas Baleares, referente a la recopilación y difusión de indicadores socioeconómicos que son fundamentales para los gemelos digitales territoriales. Y si habéis estado desde el primer momento de la mañana, vamos, me ha puesto por las nubes antes. Yo creo que había algo de mentira, seguro. Bárbara, tengo un jamón en el coche después, luego te lo paso. Y Ángels de Haro, del Instituto Cartográfico Geográfico de las Islas Baleares, que trabaja en la creación de infraestructuras de datos geográficos interoperables, básicos también para integrar la información territorial de estos sistemas. Entonces, las preguntas que podemos abordar las lanzo así, ya me diréis quién la coge. Gobernanza e interoperabilidad de datos. ¿Cuáles son los principales retos técnicos y normativos para conseguir una interoperabilidad real entre los datos que generan distintas organizaciones públicas y privadas? Bárbara. Eh, bueno, yo primero quería dar las gracias a todos los Los valientes. participantes porque vaya paciencia, ¿no? 1 hora de retraso y ahí seguimos. Bueno, yo creo que los principales retos tecnológicos y normativos para conseguir esta interoperabilidad se han estado nombrando y enumerando durante toda la mañana y durante toda la tarde. Yo creo que aquí pues volvemos a hablar de calidad del dato, datos bien gobernados, interoperables, un reto, estándares comunes, metadatos claros, APIs abiertas, no sé. Y luego, para mí, cuestiones también, también cuestiones normativas, no sé, legales, temas para la protección de datos, gestión de consentimientos, en mi caso el secreto estadístico, pero sobre todo tenemos que poner orden en esta enorme heterogeneidad de formatos, ¿no? De definiciones diferentes, sistemas que no hablan entre sí. No sé. Organismos que no hablan entre sí tampoco. Se ha comentado también la necesidad o la urgencia de que todos los organismos utilicen los mismos datos cartográficos unificados. No es por darnos autobombo, pero es una necesidad y es una urgencia. Cuando algunos miembros de otros organismos del gobierno utilizan Google Maps para hacer algunas presentaciones, bueno, como se diría, pues muere un gatito, porque yo alucino con que no se pueda, o no nos puedan llamar, o no nos puedan poner en contacto, o la pena, que hemos comentado algunas veces, Sebastián, que no nos conozcan lo suficiente como para decir, tenemos allí una base fiable o un punto de apoyo en el que poder empezar a construir algo.
Para mí, bueno, primero de todo, que utilizo datos del IBESTAT, trabajo con los formatos. Hoy estoy aquí en medio y me parece curioso, pero un tema que es así de cierto, desde fuera, desde lo que son investigación, empresas privadas, cuesta entender por qué nos ponéis de acuerdo. O sea, quiero decir que hay muchas maneras de poder ponerse de acuerdo para muchas cosas a nivel de agilidad. Y nosotros, y desde la parte también como técnico, ¿no? Y con compañeros que todavía quedan por aquí, como la Resistance, que cuesta a veces dices, pero ¿por qué lo hacen así? O incluso Bueno. uno de los problemas que hay también es que hay tanta duplicidad de proyectos que hacen algo casi parecido, que casi van al mismo dato, que al final se pierde un poco la motivación, y luego creo que también hay un poco de lucha de poder o de algo de decir, no, lo nuestro es lo mejor o lo que prevalece o lo que debe ser, ¿no? Creo que eso, desde el punto de vista de normalización, quizá es donde la formación o la educación jugará un papel fundamental, ¿no? En que se les forme a todos con una misma, digamos, doctrina del dato, ¿no? Que sea en la práctica algo que no entendemos desde fuera porque hay tanta discrepancia, ¿no? Y luego, hablamos también de barreras a nivel de normativa. La normativa, yo creo que lo que le pasa es que lo que está es muy desactualizada. Entonces, eso es, los cambios en legislación o normativa llevan muchísimo tiempo, pero creo que se debería hacer una llamada a consulta, como yo decía antes, por la urgencia de la necesidad. Tenemos casos muy graves. Es decir, ejemplo, estoy seguro de que todos creéis que el informe del Mar Balear, por ejemplo, es algo importante, de relevancia. Se presentó solo hace unos días, ¿no? ¿Qué datos tan importantes, ¿no? Como el nivel de contaminación del mar, pérdida de biodiversidad. Nosotros hemos intentado recrear un gemelo digital junto con la Fundación Marilles, etcétera, y literalmente ha sido imposible, porque de verdad que la mayoría de datos, los más importantes, van a demanda solicitándolos por un mail. Entonces, en esa recurrencia del dato, y donde había un total de 19 formatos distintos, 19, ¿no? Algo que es para un fin común, ¿no? Y al final, como decía un poco en mi charla, se pierde la capacidad de atender datos importantes como los que decía ahora Wireless DNA con el tema del recurso hídrico, que es alarmante, o no poder predecir y hacer algo al respecto con temas tan importantes, ¿no? Como es el tema de ecosistemas, ¿no? Y la conservación. Bueno, eso para esta pregunta. Sí, pues muy interesante, muy interesante. Soberanía de los datos. ¿Cuáles deberían ser las reglas de juego para que las organizaciones públicas, privadas, universidad, se sientan en confianza de ofrecer sus datos a terceros? Bueno, yo como jurista de formación diría que la soberanía de los datos no puede existir sin una seguridad. Es decir, yo estoy muy en la línea de lo que dice Bárbara. Creo que la protección del dato debe estar ante todo y que lógicamente, tener un buen dato y una buena base digital es muy importante, pero creo que esos datos que al día se manejan sobre todos, es decir, teniendo un teléfono en la mano ya estamos generando datos y no llegamos a ser conscientes de quién utiliza esos datos. Cuando pasa la barrera del gobierno, entiendo que aquí tendría que haber, o que no se puede hablar de soberanía de datos sin hablar de una muy buena seguridad. Totalmente de acuerdo, y yo también añadiría pues transparencia, que da seguridad, y también beneficio compartido. Sí, también añadiría como, no sé, Pues nada, ya se lo queda Marco. Desde el punto de vista privado, obviamente es complejo, ¿no? Y antes creo que Miguel, que ha tenido que irse, ¿no? Pero tú y Robinson, ¿no? Participé brevemente con la Fundación Impulsa en estos índices de circularidad y cómo colaboran las cadenas hoteleras. O sea, hablar de compartir datos y de acceso de datos en el ecosistema privado conlleva tantísimos riesgos, desde la competitividad hasta el propio mal uso de ellos, ¿no? Pero sí que creo que hay capacidad tecnológica suficiente para poder discernir en lo que son datos, para qué se usan, su nivel de relevancia, tecnologías para monitorizar exactamente quién dispone del dato y sobre todo el propósito del dato. Es decir, es más fácil acceder a una licencia de la NASA para poder manejar datos de sus satélites y de su ecosistema que a veces acceder a algo del municipio de Alaró. Esto es así en realidad. Entonces, sí,
obviamente tiene que haber una seguridad jurídica, una trazabilidad, un respeto a la ley de protección de datos individuales, por supuesto, lo sabemos. Pero ¿hay capacidad, tecnología para saber la identidad de quién lo está usando, para qué lo está usando y cuál ha seguido ese ciclo del dato? Sí que la hay. Hay una manera de hacer una trazabilidad punto a punto de toda la información. Lo que no puede ser es que estemos, por ejemplo, y voy a poner un dato de, como digo, es que es una cuestión de velocidad. Estamos perdiendo el tiempo en cada hora, cada jornada y cada metro cuadrado que perdemos oportunidad para entender que en el caso concreto de escenarios climáticos y fenómenos adversos a los que nos enfrentamos, mirad, un dato que sí que es muy populista, pero que ayudará un poco a las audiencias online, ¿no? Límites planetarios, recursos naturales y capacidad de recuperarlos. La media este año se cubrieron y se agotaron todos los recursos naturales del país en el mes de julio. A principios de julio ya habíamos consumido toda la capacidad de recuperación de recurso natural. En Baleares fue en febrero. Es decir, yo puedo estar pensando que si el dato es jurídicamente seguro o de si el dato tiene que manejarse bien o mal, pero si la comunidad científica y los distintos agentes y instituciones que son capaces de poner remedio a estas cosas no pueden acceder a la información porque están pendientes de o no están en entornos públicos donde los científicos o incluso los grupos de estudio puedan trabajarlos, pues podemos seguir así. SOCIP, por ejemplo, que es una gran fuente de generación de datos, tiene tal mare magnum de datos y de información con una recurrencia tan difícil que una boya oceanográfica que arroja unos datos súper clave, no hay quien maneje eso. Y te aseguro que si preguntases a los últimos de ciclo de que están haciendo data science a nivel europeo que quisieran manejar esos datos para convertirlos en indicadores de progreso, lo harían. Entonces creo que sí, seguridad y jurídico, pero sobre todo que sea funcional. Si al final, por proteger y asegurar, no podemos ni siquiera hacer, como digo, un filtro de los datos que son relevantes a nivel de seguridad del ser humano y futuro de nuestra vida, pues no sé, creo que hay que, a veces, como digo, ahí está ese riesgo también del que yo hablaba antes. Sí, hablábamos de compartición de datos entre el sector público al privado, el privado al público, la universidad, ¿no? Otras administraciones. Pero ¿qué pasa con el ciudadano, no? O sea, nosotros tendremos que hacer el bien, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, y hacer políticas basadas en el ciudadano, donde el ciudadano es el centro, ¿no? Entonces mi pregunta, ¿qué papel puede jugar el ciudadano en la generación, validación o el uso de los datos que alimentan estos futuros gemelos digitales? ¿Puede el ciudadano ser un agente activo dentro de este ecosistema? Marco, ¿tú mismo? Pues yo aquí soy un poco crítico, a lo mejor esto a mí me parece muy peligroso. A mí me parece un riesgo, y hoy hemos tenido algún ejemplo, a mí me parece peligroso. A mí me parece que poner según qué, no sé, herramientas o tomar según qué datos o tener según qué fuentes sensóricas en manos de gente que no tiene las metodologías o que no tiene la infraestructura y que puede hacer una interpretación popular, mezclarla con según qué resultados y qué objetivos, como poco es peligroso. Y si ya cuesta que gestionemos bien desde las instituciones, desde los científicos y desde la administración los datos, creo que el concepto de ciencia ciudadana o ciencia colectiva debe estar ahí desde el punto de vista de la concienciación y de que formen parte, como lo pueden formar pues, los nodos de los teléfonos a los que se conectan. Pero creo que hay que tener extremado cuidado con eso. Es decir, sí, pero en el nivel, relevancia y ratio que toca, porque se oyen muchas cosas ya dentro de la comunidad científica que a veces despistan y creo que se tiene que tener un poco de rigurosidad en eso. Pero igualmente, algunas veces, en determinados aspectos, como hemos visto hoy, el ciudadano es un generador involuntario de datos. Sí. Es decir, la pregunta no sé si era... Sí, era más enfocada, ¿no? De que, bueno, ya que Google coge nuestros datos y sabe los atascos que hay, ¿no? Y Claro. te calcula tus rutas precisamente si para dártelos a ciudadanos ti no otra hay vez. datos en este caso. Si tienes el dato anonimizado y, bueno, tienes esa seguridad, ¿no? De protección de datos del ciudadano. La pregunta iba más enfocada de que si es el ciudadano el que en el futuro podría generar datos para que la administración o las empresas privadas pudieran beneficiarse de esa generación de A ver, datos. Es decir, tú te refieres a de manera consciente. Es decir, yo de manera consciente digo que me meto en Google y digo que hoy estoy en el CAP. Bueno, desde que te compras el teléfono móvil ya vendes tu alma al diablo. Eso digo, de Así que manera ya consciente. inconscientemente... Digo que hoy voy a cenar al restaurante tal. ¿Tú te refieres a eso?
Porque o Bueno, sea, está en el- involuntariamente ya lo estoy haciendo. Están los term and conditions que has dado 40 veces para hacer eso. Pero quiero decir que, no, quiero decir que digo que, o sea, no consiento, sino manifiesto que hoy estoy allí. ¿Tú te refieres a esto? A ver, yo lo entendía más como la pregunta, como el ciudadano a través de una app o a través de sus datos que puede dar voluntaria o involuntariamente por habiendo aceptado un check que 50 nadie se lee, páginas, que sí. nadie se lee, pues se puede eso. Hablamos de pues que el ciudadano junto a los demás, o sea, pues están en una playa y la playa está saturada y recomienda a otros ciudadanos no ir a esa playa porque hay una saturación. Entonces así coincido con Marco. Es que decir, es el gemelo peligroso. digital partiendo de la base que se hablaba de que el dato fuera curado, ¿no? Que tuviera una curated, que tuviera una recurrencia y que fuera fiable. Y yo no estoy diciendo que las personas no seamos fiables, ¿no? Porque detrás de la tecnología estamos las personas. Estoy diciendo que el que llega a la playa y que tiene su percepción, y ahí sí que hablamos de percepción, puede contar 2 veces, el ciudadano puede contar con el otro que tiene detrás y al final no es objetivo. Y no es objetivo porque ese mismo teléfono está diseñado para que pierda objetividad. Es decir, es como si preguntamos qué marca le gusta más y que todo el mundo vote y que a partir de ahí sea que se tome la decisión si abrir o cerrar un comercio, ¿no? Entonces, yo digo que lo importante en este momento, ahora mismo, tenemos problemas de calado muy importante, una responsabilidad altísima como técnicos, como científicos y como individuos, y tenemos que poner esas decisiones y estos gemelos en pro de los principales retos que tiene ahora mismo la población balear. Y obviamente el ciudadano tiene que participar de manera activa como parte de la escucha, como un elemento más dentro del gemelo. Pero, como digo, si os fijáis, lo que coinciden casi todos los proyectos científicos al final es que hay un coordinador, un científico y una metodología detrás. Pero es que esto no está ahí para poner trabas. Hay metodologías científicas por un motivo. Y esto al final, pues bueno, entiendo que tiene que ser un organismo más de escucha, que tiene que formar parte, estar de manera inclusiva, pero creo que el gemelo digital en principio se basa en otra cosa. Debería, pero es una opinión totalmente personal. O sea, porque si no me voy a la encuesta, ¿no? Y la encuesta, pues yo puedo mentir, puedo cambiar de opinión, es decir, si yo baso mis temas en encuestas, pues es que yo mismo contesto distinto, depende de cómo me haya levantado ese día. Entonces, Pues ahí digo, pues si no, vamos a por encuestas, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Nada que añadir. Pues ha salido en alguna de las mesas, ¿no? El talento, ¿no? El talento. ¿Qué competencias profesionales nuevas son necesarias dentro de la administración, las empresas, para gestionar correctamente proyectos basados en datos y gemelos digitales? Yo en mi caso, o sea, en el caso de la estadística pública, echamos mucho en falta pues, la parte que son ingenieros de datos, científicos de datos, pues encargados a lo mejor de asegurar la calidad del dato, los data stewards. Pero la universidad está generando este tipo de carreras profesionales dentro para que se nutra. Tenemos aquí la universidad también, ¿no? Sí. Se lo lanzamos a ellos, ¿no? O sea, ¿creéis que el talento que se está generando en la universidad es suficiente para dar abasto a todo el requerimiento de empresas? ¿Cuál es el ritmo de entrada de esos nuevos perfiles en la administración pública? Ya está, fin. Aquí nos has pillado, Tomeu. Es decir, existen 2 o 3 ahora en estos momentos másters que trabajan este tipo de temas y gracias, por ejemplo, al espacio Cotip, pues están trabajando con nosotros. Pero esa posibilidad no existe en la administración pública. Yo entiendo más que la universidad y la administración pública deberían colaborar en mejorar los perfiles actuales, es decir, mejorar el talento del personal que está contratado, eso por un lado. Y segundo, hay un punto importante y es que el empleado público, creo que un elemento motivador es la generación de normativa. Y por normativa deberían
deberían establecerse las funciones y nuevas atribuciones que requieren esas nuevas tecnologías. Es decir, creo que estáis en proceso de generar un Real Decreto en el cual va a haber competencias y va a haber funciones que las van a tener que desarrollar un empleado público. Bueno, pues creo que eso es importante, que quede fijado y que quede bien, porque esa manera es la manera de que el propio trabajador, el propio talento que ya existe en la administración, vea reflejado que esa función la puede desarrollar o incluso necesite formarse para desarrollar esa función. Así lo haremos, Sebas, ahora con la normativa. Gracias por el spoiler, Sí. Tomeu. Sí. Yo querría añadir una cosa del tema del training, de la formación, del talento, como de esta mañana ha salido también el tema de las relaciones de puestos de trabajo. Lo digo por experiencia en la propia universidad. En nuestra universidad tenemos diversos departamentos, diversos centros, institutos, etcétera, y los perfiles que se cubren normalmente pues son especialistas en materias, en física, en tal, en aparatos, en espectro, microscopía electrónica, en temas muy diversos, ¿no? Luego los departamentos también que dan apoyo a la investigación, etcétera, pues también tienen sus perfiles, muchos de ellos son administrativos, y tenemos después un centro de cálculo, que ahora lo llaman de otra forma, pero un centro de cálculo. Creo que el tema es que los analistas de datos, incluso las personas que trabajan en tecnologías de la información y las comunicaciones, no se imbrican en las plantillas de los departamentos, sino que tienden a crear unas unidades centrales únicas, como pasa en la universidad, que tienen su centro. Yo creo que también desde una perspectiva para controlar todo el proceso de desarrollo del software, vosotros en el gobierno tenéis la DGTIC, ¿no? Y siempre se plantea la dificultad que hay de hacer cosas con la DGTIC por el hecho de que hay que cumplir unos estándares, hay que trabajar, etcétera. Entonces, en ese planteamiento que es complejo ya dentro de una administración pública, si un departamento por sí mismo quiere empezar a publicar datos, para ese departamento de la administración pública le resulta muy complejo, porque no lo va a hacer con la DGTIC, porque le va a exigir unos estándares, no va a tener capacidad, y entonces muchas veces se está reclamando a la administración que haga algo, pero es un monstruo la administración que se lo traga todo. Y entonces el área de TIC o tal tiene unas responsabilidades que es que no le entren virus al sistema, que tal, y entonces está saturada con lo que hay. Y poner a gente que se dedica a hacer desarrollos específicos en diversas áreas, eso no acaba de funcionar. Y yo no sé cuál es la solución, pero creo que hay un reto importante de incorporar a tecnólogos de la información, las comunicaciones, analistas de datos, sin que entren en conflicto con las direcciones generales de GTIC y nuestro centro de cálculo, etcétera, para que se diversifique y se integren los analistas y los trabajos para que puedan dar esos datos. Si no, un administrativo que está en un departamento le estás diciendo no me estás dando tus datos de tal y yo qué te voy a decir. A mí no está en mi trabajo. Entonces, yo no sé al final cuál es el hilo final de lo que habría que buscar en la responsabilidad. Si es la formación, yo lo dudo que sea. Yo creo que es una nueva cultura que lo estáis promocionando bien con las mesas del dato y tal, porque va a ponerse en evidente, lo decíamos de política pública. Si en 4 años o 5, no sé cuánto, se le da una puesta en marcha, vemos que no hemos sacado nada, algo habrá que hacer, ¿no? Porque tenemos que sacar adelante esto. Bueno, disculpad. No. De hecho, o sea, saber que funcionaría, ojalá y tuviéramos esa receta, ¿no? Lo que sí podemos de manera empírica es ver lo que no está funcionando y hacer algo. O sea, yo tuve la suerte de acabar mis estudios en el MIT y te puedo asegurar que lo primero que me sorprendió era el número de profesionales que había, ya no por área, sino por aula. Hay un ratio de número de estudiante por profesional detrás de mentoría, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que se tienen que aprender, ¿no? Pero luego además estamos en este sistema de contratación pública estatal que parece maquiavélico. Porque es algo en lo que cuando te vas a mira, tenemos un caso práctico. El próximo día 4 presento el primer modelo predictivo para la Generalitat de Cataluña de cuál va a ser el futuro de las estaciones de esquí del Pirineo catalán, ¿vale? Tema interesante, pero el reto más importante ha sido que durante toda la historia de los últimos, digamos, 3 legislaturas, había toda una serie de capas de concursos, licitaciones, contratos menores, había un mare magnum de herramientas tal que hasta nosotros como empresa lo que le dirías a la administración es
pero fórmate en tu equipo, porque cada vez que desmembranas esto para que vengan unos nuevos, que tú habrás escrito mejor o peor la licitación, el otro lo habrá entendido mejor, la mesa de contratación habrá tenido su percepción de ese momento, pero el resultado final, que nadie tiene ni santa idea de cómo será, ya no sabes ni siquiera si encajará esa pieza del puzzle con lo que antes había. Todo esto detrás con el TIC acojonado de si eso cumplirá o no con la ciberseguridad y por dónde van a entrar brechas de información. Y aunque en este momento nos haya bien muy bien porque hemos ganado, ¿vale? O sea, vamos a hacer algo. Pero a mí mismo digo, hemos ganado, pero es que me parece irresponsable haber ganado ese contrato. Digo, porque lo que deberían hacer realmente es ponerse de acuerdo, dejar de, no, pero no digas esto, Marco, porque los de TIC no tienen que salir. Y dices, hostia, macho, yo solo quiero programar. Pero en la realidad es eso, que lo que deberían hacer es, oye, no sé si eso es de izquierda, de derecha, ni nada, porque yo no tengo ni idea de esas cosas, pero sí que sé que tendrá que haber unos profesionales con un ciclo de tiempo. La gente, los proyectos tienen que perdurar en el tiempo y los profesionales tener una garantía y una solidez, y la administración pues formar a sus equipos, contratarlos dentro o fuera, no lo sé, pero esto de estar, como digo, haciendo corta pega y tapando las necesidades puntuales, al final es un bicho difícil de atacar, y luego surgen problemas que el que ya se ha ido no deja un manual, un inventario y las cosas bien claras. Toda vez cuando llegas, pues me lo llevo a cualquier proyecto de ingeniería. ¿Qué preferís? ¿Empezar de cero algo bien o que te dejen ahí el marrón? Entonces así dices, mira, perdón, pero yo aquí no meto mano porque voy a salir disparado de alto voltaje, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa después. Bueno, Yo- también lo que decías, lo que pasa también, o que nos pasa también entre administraciones, es que los técnicos, si yo necesito un técnico y me viene, es porque tú lo has perdido. Es decir, nos los vamos quitando entre nosotros mismos, porque al final, aparte de tener que competir con el sector privado, que eso ya es otra competencia mucho más dura, pero entre compañeros en la misma consellería, decir, mira, voy a sacar una plaza de X y decir, no, que se me va a ir el mío. Entonces, claro, entonces ese también es un problema añadido. Y sobre todo perfiles Técnicos, estadísticos, está claro. técnicos. Es muy complicado. Hay una cosa que me parece relevante también, que es el tema de los modelos de planificación, que están muy sectorializados. Hay una planificación sectorial, urbanística, de carreteras, de medio ambiente, de tal, pero aunque sea de medio ambiente, no está imbricado. Entonces, un proceso de incorporación del dato en un gemelo que tiene que ser, de alguna forma, multidisciplinar y que integrar información diversa, no encaja con un modelo de planificación sectorial. Y yo creo que ahí una dirección general de innovación es crítica, porque debería ser o podría jugar un papel de dar ese apoyo institucional para una planificación sectorial, para decir, bueno, yo transversalmente voy a potenciar esta línea. Y creo que ahí una dirección general con este tipo de proyectos pues podía de alguna forma tratar de cohesionar los productos, porque si al final el Besor digital va solo a una área concreta, ahí yo creo que estaremos perdidos. Hay que hacer besons digitales, como se han planteado aquí, de temas turísticos, emergencias, tal, pero que imbriquen los datos, porque si no tienes datos de población de Ivestat actualizados, ¿cómo vas a sacar un indicador de población? A ver, ¿cómo lo sacas? Necesitas datos de población. Y si no tienes una cartografía de base buena, tampoco vas a sacar. Bueno, Entonces, la planificación en ese sectorial sentido, hay que reconocerle a Sebastián que lo está haciendo. creo que desde el principio lo ha tenido muy claro. Y es cierto que antes ha dicho que se ha tenido que pegar con gente, yo sé que se ha tenido que pegar con mucha gente, y ha tenido que hacer una labor ingente de evangelización, como dice el conseller, para que este proyecto pueda salir adelante y para que mucha gente a muchos niveles se convenza de la necesidad del proyecto, aunque yo diría que ya es casi una urgencia, porque si comparas con otras comunidades autónomas, no es que estemos a 10 años, es que estamos a casi 20 años de diferencia. Y bueno, por todo lo que se ha hablado hoy, para toma de decisiones, sobre todo ahora que vemos que está todo el tiempo y todo el clima tan revuelto, creo que es principal tenerlo. Y bueno, Pero sobre todo, como digo, que la capacidad técnica y predictiva, que hemos visto mucho de IoT y de infraestructura, que está muy bien, pero es que tenemos problemas. de agua No, también. principalmente, si la inteligencia no se incluye en la geopolítica como parte esencial del marco en el que nos vamos a mover todos, es como obviar la importancia de la demografía en toda la información del dato, ¿no? Porque es que eso es lo que condiciona los recursos.
Eso es lo que realmente, a nivel de predicción, el que haya miles de migrantes, estar o no estar y en qué condiciones, va a afectar estructuralmente a todo. Y como digo, es que al final veo y me ha dado un poco de envidia, he visto cosas súper evolucionadas en otras cosas, digo, jolín, qué bien ahí han corrido, van a una velocidad más importante, porque nadie se da cuenta de que hay temas a nivel de geopolítica y a nivel de economía y a nivel de escenarios climáticos que tocan y rayan la esencia sobre lo que todo lo demás se desarrolla, porque basta con que veas el tema de Valencia, que es que hace poco yo reflexionaba en el número de personas que se perdieron, de vidas que se perdieron, ¿no? Y creo que eran 200 y pasaron las 220. Es que no sé no sé qué otro fenómeno se está esperando. No sé cómo no se da cuenta nadie de que cuando pasa lo de Ibiza hace unos días y se quedan unos 1000 niños sin ir al cole, o sea, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Del ciclo de qué? Entonces, creo que el Smart City está muy bien. Yo he estado en muchos proyectos del DTI desde que empezó hace unos años con la Secretaría de Estado de Turismo. No he conocido nunca a un ciudadano que se sienta smart. Yo no sé qué es un ciudadano smart. Bueno, probablemente el ¿No? que se lo sienta no lo sea. Quiero decir que está bien, pero que el gemelo digital, dentro de su máximo concepto y viendo estudios, como veía con el profesor también, con el tema de la biodiversidad, cosas que han hecho hace un montón de tiempo y que a lo mejor luego nadie ha puesto en la práctica, y dices, pues vale, yo hice un estudio maravilloso y tengo este paper publicado y me han escrito de Nature y pues ya está, ahí me alimento un poco el ego, pero dices, joder, pero es que esto, perdón, no la expresión, pero que esto es más serio de lo que parece y que no estar teniendo en cuenta la geografía de la población o no estar tomando en cuenta macroeconomía afectada a la geopolítica, a fenómenos tan importantes como las situaciones que hay de conflictos bélicos dramáticos o cómo nos pueden incidir, pues nada, pues hagámosle foto al portaaviones americano, yo qué sé. No, a ver, es muy interesante este debate dinámico entre el público y los integrantes de la mesa. Y lo hablaba con muchos de vosotros, incluso con mi predecesor que está aquí con nosotros acompañándonos. Los datos, la inteligencia artificial, la tecnología no entiende de política, de derechas, de izquierdas. No por implementar inteligencia artificial eres más de derechas o de izquierdas, ¿no? Es verdad que, y ahora entra mi vena política, ¿no?, de vender el programa de Grants Proactivos, no sé si lo habéis visto. También hablabais del talento dentro de la administración, que falta mucho, ¿no? También falta mucho en el sector privado y por eso desde la Dirección General no solo estamos impulsando temas de espacios colaborativos, de espacios de datos, sino también estamos capacitando a la ciudadanía y a las empresas con cursos como análisis de datos con inteligencia artificial, visualización de datos, ¿no?, también para ese proceso de upskilling y reskilling de trabajadores. Pero bueno, vamos a pasar a la última, si os parece bien. Sebastián, si me permites, sí. si me permites, yo me gustaría añadir al debate, no para concluirlo, sino para añadir más ingredientes, la necesidad que hemos destacado de que creo que efectivamente tú has dicho la tecnología no entiende de colores ni entiende de ideologías, y tenemos que entender que o lo hacemos juntos o no. O sea, la forma de ir avanzando es colaborar. Es decir, es verdad que tenemos una administración y unas competencias muy repartidas y cada uno tiene muy delimitado su zona de actuación y su zona de ejercicio del servicio público, pero tenemos que entender que las Islas Baleares son únicas, o sea, no hay N para cada uno. Entonces, esto se tiene que atacar de forma conjunta y una acción coordinada, una acción digamos, no solamente de una administración, sino que tiene que contar con todas. Y hay que ser muy no sé, muy abierto, ¿no?, en esta mirada, porque cada uno intentará o intentan, ¿no?, tener su coto y a veces no tiene que ser de eso, porque si no el detallito ¿no?, fijarnos en el detallito no nos permite luego avanzar o tener esa perspectiva más grande. Entonces, eso también es importante, el hecho que esta jornada, toda la gente que ha estado aquí, que hemos terminado hasta el final, es gente que creemos que, bueno, que se tiene ese momento y creo que es el elemento clave, tiene que tener ese punto también, el entender que esas barreras que podamos tener, esas desconfianza tenemos que romperla y empezar a colaborar, pero todos. ¿No? A mí me encanta esto, hoy lo de ti, Tomeu, porque es un poco esto que decía yo, un poco a lo mejor... ¿Qué insinúas? ¿Que Tomeu no lo hace? Lo de revolution, ¿no? Pero a donde quiero llegar es,
Voy a poner un ejemplo de que cuando se quiere, ¿no? No hace falta que venga una pandemia, ni tiene por qué haber una catástrofe natural, no esperemos a que eso ocurra. Al final, cuando salen miles de personas a la calle hablando del tema del turismo, ¿no? Y parece que es que hay una alerta social, se crea una mesa inmediata con todas las direcciones generales para que salga de ahí algo urgentemente tomando a distintos actores. No digo que esa sea la solución a todo, porque eso pues, habrá tenido mayor o menor, mejor o peor resultado, pero sí que crear algo muy similar referente a, oye, aquí tenemos una serie de problemas inmediatos que tecnológicamente podemos afrontar, técnicamente hay una solvencia, hay un histórico, hay unas infraestructuras desplegadas, vamos a poner los medios a nivel de la administración para que nos podamos sentar con los recursos y el tiempo que no podemos pagarnos a nosotros mismos para sentarnos a dar soluciones, incluir a la sociedad civil, incluir a la parte docente, incluir a la parte experiencial de la empresa privada, pero esto debería ser igual o más que urgente que cualquiera de estas últimas cosas que hemos vivido y sobre todo hacerlo antes de que ocurra, ¿no? Antes de que tengamos, si es que hay que salir pues a las calles ahí a surfear el dato por la playa, pues, pero creo que ya se han constatado aquí que es lo que un poco en común estamos un poco todos de acuerdo en que podríamos hacer. Pues sí, además del talento, tú bien lo has dicho, la gestión del cambio, ¿no? Romper esos reinos de taifas y el cambio de la mentalidad de las personas, ¿no? Por último, ¿cómo veis el futuro de las Islas Baleares en la gestión territorial turística dentro de 10 años, con la adopción generalizada de datos, calidad del dato, gobierno del dato, espacios de datos, gemelos digitales, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis Baleares dentro de 10 años? Con todo esto que hemos estado hablando y las presentaciones de las empresas de hoy, que por cierto han sido maravillosas, el ecosistema de Baleares en torno a los gemelos de datos, los gemelos espacios de datos, ¿no? Ángels, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? No soy capaz de dar una respuesta porque, o sea, a día de hoy, mira toda esta constelación que tenemos de organismos y de temáticas y creo que en 10 años se van a multiplicar. Es decir, creo que está calando mucha gente esta necesidad de actualizarse y creo que en 10 años, espero que no, pero creo que va a ser peor. Es decir, vamos a tener más duplicidades, más gente, si no somos capaces de, bueno, como hemos dicho antes, de trabajar en mesas multidisciplinares y transversales y saber todos qué es lo que está haciendo en otra consellería, en otro organismo y cómo eso puede nutrir a mi organismo o cómo puedo ayudarle yo y compartir proyectos. Es cierto que hay bastantes reinos de taifas y hay gente que tiene un dato y ese es su dato y no puede soltarlo porque es su dato y es su ego y allí va todo su conocimiento y no lo quiere compartir. Y entonces, bueno, siento ser pesimista, pero creo que en 10 años estaremos mejor, lógicamente, en cuanto a análisis, en cuanto a avances, pero así como en frío y como un análisis creo que estaremos un poco peor. Marco, dinos algo positivo. Sí, claro. A ver, 10 años. Atención a la escala temporal, ¿eh? 10 años, mira, ahora me lo voy a llevar un poco a algo más personal. Yo tengo, aparte de mis propios problemas de salud, tengo un hijo de 13 años. Pienso y no es una pregunta tuya, ni tengo audiencia, me pregunto a mí mismo qué futuro le espera a mi hijo de 13 años, ¿de acuerdo? Viendo a la velocidad que está evolucionando esa revolución del bit y cómo está funcionando la manera de entenderse, de cómo funciona la sociedad, de cómo nos comunicamos. Yo creo que es muy, 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 muy difícil hablar a 10 años vista. A mí me encantaría estar, yo qué sé, prejubilado por ahí. No creo que eso ocurra, pero sí que estoy seguro de que va a ser algo en lo que hoy se ha hablado así de la inteligencia artificial de manera un poco como humilde ahí entre... O sea, y una pequeña inteligencia artificial.
Yo estoy casi convencido que en 10 años va a predominar que la modelización y todo el modelo de predicción se va a centrar principalmente en inteligencias artificiales. Creo que mucha parte de lo que hoy entendemos como los sistemas de comunicaciones ya no estaremos en la IPv4 ni en la 6, sino en otro sistema. No tenemos ni idea de la velocidad que va y probablemente toda la parte satelital se convierta en algo de muchísima más relevancia en cuanto a su recurrencia y capacidad de llevar. Hoy he oído píxeles de centímetros, algo que para nosotros es algo como acojona, ¿no? Hablando bien. Entonces, creo que en 10 años habrá cambiado muchísimo y tanto que hoy esta sala será como ver aquel libro de 1984, ¿no? Pero desde luego o empezamos a actuar con un ritmo, velocidad y todos en una misma dirección, o desde luego yo tampoco lo veo nada claro, en absoluto. Pues yo tampoco lo veo nada claro, la verdad. Yo creo que seguiremos ordenando datos, ¿no? Opino lo mismo que tú, que esto va a un ritmo frenético y que tenemos que ponernos las pilas a tope. Pero también lo veo complicado, muy complicado. Bueno, a ver, no nos engañemos, el camino no es fácil y tenemos retos muy evidentes, pero al mismo tiempo tenemos enfrente nuestra gran oportunidad, ¿no? Que es ser pioneros en innovación digital aplicada Ya tenía al preparada turismo. la respuesta Sí. con que iba a ser negativa la nuestra. No. O sea, Te lo hemos dejado votando, ¿eh? Es mi discurso de clausura, que lo he cortado, he dicho, bueno, a ver dónde lo meto. Pero vamos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes que han compartido sus experiencias, conocimientos, a todas las empresas, instituciones que han montado sus proyectos y buenas prácticas y a todas las administraciones sectoriales que han participado activamente en los debates. Por supuesto, a todo el público que ha dedicado todo su tiempo, sobre todo, especialmente los que todavía quedáis aquí. Y atención de hacer esta jornada un espacio vivo y participativo. Y sobre todo, en especial, a mi equipazo de Sociedad Digital, que está acompañándonos en todos los eventos como este. La jornada finaliza, pero el trabajo empieza ahora. Todo lo aprendido y compartido durante el día de hoy no puede quedar aquí. Lo que pasa en el Parbit no se queda en el Parbit. Debemos continuar haciendo pasos concretos, impulsar nuevos proyectos conjuntos, aplicar ideas, nuestros sectores o negocios, instituciones y consolidar a las Islas Baleares como un territorio inteligente que pone a la tecnología al servicio de las personas y de las empresas. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.